sorprender solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti. Digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me rindo. No, no, no. Digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en este nuevo día viernes en que compartimos este espacio compartiendo la palabra, espacio de estudio bíblico, espacio dedicado a la palabra del Señor. Y es un honor, es un privilegio poder estudiar la Biblia, estudiar la palabra de Dios. Ya llevamos unos cuantos meses haciendo este estudio bíblico, específicamente también compartiendo este tema acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis. Antes de comenzar, antes de pasar de lleno a lo que es el estudio, vamos a orar y darle gracias al Señor por esta oportunidad. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Dios mío, por tu amor, por tu misericordia,
Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por nuevamente darnos la dicha, Dios mío, de poder estudiar esta tu palabra, Señor bendito, esta palabra que hace tanto bien a nuestras vidas, Señor. Oh Dios mío, hemos sido bendecidos los que hemos estado los días viernes, Señor bendito, y esperamos que este día no sea la excepción, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor bendito, para poder recibir tu palabra, entenderla, atesorarla, Señor bendito, y también vivirla, practicarla, Señor bendito, que es lo más importante, Dios mío. Gracias por esta oportunidad y bendice a cada hermano y a cada hermana, oh Dios mío, que está en sintonía. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús y para tu gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor, bendito Dios. Bien, siendo así, vamos a estar pasando de lleno a lo que es el estudio bíblico correspondiente a este día viernes 11 de septiembre. Y ya pasamos a lo que es la quinta iglesia del Apocalipsis, ubicada ya en el capítulo 3, que es la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis es la que vamos a estar comenzando a estudiar ahora, la iglesia de Sardis. Así que usted puede estar allí en su lugar, ponerse cómodo con su Biblia, ojalá con una libreta, con un lápiz para poder tomar apunte y así poder estar todos juntos aprendiendo de la palabra del Señor en este su espacio, compartiendo la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, esta es otra de las iglesias del Asia Menor, a la cual Jesucristo le envía un poderoso mensaje, le envía unas palabras, bueno, le da la orden al apóstol Juan de que escriba unas palabras al ángel de la iglesia que está en la ciudad de Sardis. Entonces, es un mensaje como los otros mensajes que hemos visto de las otras iglesias, muy interesante, y hemos explicado varias clases que estos mensajes tenían su aplicación contemporánea, es decir, su aplicación directamente para aquella iglesia de aquel tiempo, pero también es de aplicación para todos los tiempos y aplicación actual. Y por supuesto, a aplicación personal, como tanto lo hemos repetido, ¿cierto? Son mensajes que están dichos por el Señor Jesucristo para todo aquel que tenga oído. Amén. Así que hacemos bien en estar atentos a este mensaje de la palabra del Señor. Mire, decir también en esta pequeña introducción que la particularidad del mensaje a esta iglesia es que esta iglesia no recibe elogios. Todas las otras iglesias reciben algún elogio, ¿no? Pero esta no recibe ningún elogio, no recibe ningún reconocimiento de parte del Señor Jesucristo. Y qué triste. Y eso compone una realidad muy triste para cualquier iglesia. Entonces, en este mensaje solo le hace ver fuertes reproches, exhortaciones, pero cargadas de un fuerte reproche. A excepción que el Señor dice que había un remanente allí en la iglesia de Sardis que no se había contaminado, que no habían manchado sus ropas, como lo dice el versículo 4. Entonces vamos a ver en esta clase lo que podemos aprender, lo que podemos extraer de este mensaje para nuestra vida en los días de hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, como lo hemos hecho en cada clase, vamos a ver lo que es el destinatario de esta carta, ya que como destinatario podemos ver el ámbito de la ciudad en la cual estaba ubicada esta iglesia. Y es importante poder ver aquel contexto histórico, cultural, que nos pueden enriquecer aún más y darnos una mayor visión y profundidad a las palabras que quedaron plasmadas para que nosotros podamos leerlas hoy. Entonces, la ciudad de Sardis se encontraba en medio de la llanura del río Hermo, ¿ya? Mira, ahí usted puede ver en el mapa, ¿cierto? Los ríos, esas líneas que componen los ríos, y que podemos ver que la ciudad de Sardis se encuentra en aquella carretera que unía toda esta
grandes y famosas ciudades del Asia Menor, encontrándose la ciudad de Sardis entre medio de Tiatira y Filadelfia. Entonces, se nos da el detalle también de su ubicación, de que era favorecida, ya que alrededor de ella estaba servida por 5 carreteras romanas. Entonces, eso le hacía ser una ubicación bastante agradable en lo transitable, y eso le favorecía como ciudad. Entonces, también era considerada la capital de la antigua Lidia. Entonces, cuando hablamos de una ciudad que era considerada como capital, es decir, que hablamos de una ciudad muy importante. Hablamos de una ciudad eh, que tiene un realce. Las capitales, por lo general, eran ciudades bien imponentes. Amén. Entonces, aquí vamos a ir viendo algunas cosas que podemos saber de la ciudad de Sardis. Entonces, también podemos ver que su economía se basaba en que ellos tenían una gran riqueza por causa de un río llamado Pactolo, así se llamaba el río, el cual tenía aguas auríferas. ¿Qué quiere decir que eran aguas auríferas? O sea, era un río que contenía oro, era un río que arrastraba oro. Entonces, esto hacía que fueran industrialmente muy ricos. Ahí hay una imagen, obviamente es una imagen actual, pero se ve ahí una persona que está extrayendo oro de un río, de aquellas aguas. Esto es algo que existe, el tema de las aguas auríferas. Entonces, económicamente, por esta causa y también algunas otras causas, era una ciudad rica, era una ciudad de grandes recursos, era también una de las connotaciones por las cuales era también considerada una capital dentro de aquel mundo antiguo. Ahora, pese a ser una ciudad rica, como recién le hemos dicho, pese a ser una gran ciudad que era considerada una capital, ellos fueron derrotados por los persas. La antigua Sardis fue derrotada por los persas varios años antes de Cristo, unos 200 años antes de Cristo. Fueron derrotados por los persas, fueron saqueados, fueron destruidos. Pero después llegó el tiempo en que Alejandro Magno también la restauró y la convirtió en una ciudad de cultura griega. Después, a los años más tarde, cuando ya empezó a ejercer el Imperio Romano, los romanos llegaron en aquella época a también invadir aquella ciudad. Y en ese contexto, en esa parte de la historia, Sardis, ellos seguían siendo ricos, seguían siendo poderosos en cuanto a lo económico. Entonces, esta ciudad fue utilizada como una ciudad de refugio para los romanos. Fue una ciudad que le interesó mucho al Imperio Romano. Ahora, cuando ya nos trasladamos al año 17 después de Cristo, la historia nos entrega la reseña de que en ese año esta ciudad fue destruida por un fuerte terremoto. Sin embargo, pudieron restablecerse a pesar de esa terrible catástrofe, ya que el Imperio Romano se apiadó en ese momento y le perdonó 5 años de tributos. Entonces estaba aquella ciudad con 5 años sin tener que pagar tributos. Aparte, se apiadaron de una manera más grande en que le hicieron una donación de dinero de 10 millones de sestercios, lo que hoy equivale a unos 600.000 euros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces fue un aporte bien importante que le hizo el imperio a aquella ciudad después de su desastre, después de su catástrofe. Y así pudieron restaurarse. Ahora, cuando ya avanzamos a la época de la carta escrita por Juan, cuando estas palabras que vamos a ver fueron escritas, era una ciudad que seguían siendo ricos, pero lamentablemente era una ciudad que tenía un alto nivel de degradación moral. Bendito sea el nombre del Señor. Avanzamos. Entonces,
en ese ámbito, ¿no? En el ámbito de una ciudad que tenía aquella historia que acabamos de mencionar, una ciudad rica y una ciudad que tenía una degradación moral, allí se estableció una iglesia, allí hubo una obra misionera. Tal como en el caso anterior, como nos ocurrió con la iglesia de Tiatira, históricamente no se tienen datos y detalles de la fundación de esta iglesia, aunque hay comentaristas que dan la probabilidad de que al menos se puede saber de que esta iglesia fue fundada alrededor del año 50 después de Cristo. Pero son datos, son detalles que pueden ser, como también poco no pueden ser, pero no hay grandes detalles o grandes acontecimientos que se puedan saber, de los cuales puedan ser de aporte para el conocimiento de cómo emergió esta iglesia. Pero mire, los datos históricos que hemos visto y que seguiremos viendo también mientras vamos desarrollando este estudio, nos arrojan bastante luz, como ya le había dicho, bastante luz del trasfondo de las palabras de Cristo para esta iglesia. Usted sabe que tampoco nos metemos tan en la profunda con aquellos datos históricos porque no es tan necesario, es cosas que no son necesarias tener que poner en este estudio bíblico, pero los datos históricos que tomamos en cuenta son porque se relacionan bastante para dar ilustración a las palabras del Señor Jesucristo. Entonces, eran cosas que los de Sardis, los habitantes de Sardis, los creyentes que habitaban en Sardis, lo podían tomar de una manera profunda, lo podían tomar con mucha propiedad por su historia nacional. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, veamos ahora lo que es el remitente, el emisor de la carta, el que envía la carta. Entonces, como hemos visto en todos los otros estudios de las demás iglesias, el Señor Jesucristo siempre se presenta de manera bien especial. Para cada una de estas iglesias se presenta de alguna manera diferente. Entonces, la primera presentación o la primera credencial con la que Jesucristo se presenta ante la iglesia de Sardis es que el que tiene los 7 espíritus de Dios. Una frase que suena un tanto misteriosa, una frase que suena un tanto extraña, pero no es de qué preocuparse, porque no es algo de lo cual nos vayamos a complicar, porque tampoco significa que Dios tenga 7 espíritus, Dios tiene tan solamente un espíritu, el Espíritu Santo. Entonces, en el Apocalipsis el Señor ya se había presentado con esta frase, al principio de este libro, en el capítulo 1, versículo 4, cuando dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y los 7 espíritus que están delante de su trono. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, es una presentación que se repite en el Apocalipsis. Ahora, cuando hablamos de esto, simplemente esto se interpreta, y varios teólogos concuerdan en esto, que se refiere a la plenitud del Espíritu Santo. Plenitud del Espíritu Santo. Recordemos que en la numerología el 7 es símbolo de plenitud, es símbolo de perfección. Entonces se refiere a eso, a la plenitud del Espíritu Santo y su poder de dar vida. Su poder de dar vida. Como lo podemos ver al Espíritu de Dios como agente en la creación, donde lo podemos ver dando vida y dando orden, como lo podemos ver en los primeros versículos del Génesis, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El Espíritu Santo fue un agente importantísimo de la creación, dando vida y dando orden, lo que equivale a la plenitud del Espíritu Santo. Entonces a eso se refiere cuando
cuando Jesús dice el que tiene los 7 espíritus de Dios, ¿ya? También se presenta como el que tiene las 7 estrellas. Esto también es repetido, esto también es dicho a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, versículo 1, cuando dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, en su mano. Esto fue explicado en el estudio de aquella clase y equivale, las 7 estrellas equivalen a las 7 iglesias, también equivaliendo también a los 7 ángeles o pastores, líderes de aquella iglesia. Entonces, cuando el Señor Jesucristo se presenta como el que tiene las 7 iglesias en su diestra, se presenta como el dueño, como el Señor, como el amo de cada una de las iglesias. Hoy en día, haciendo un paréntesis, hay tantos pastores, líderes, pseudoapóstoles, pseudoprofetas que se sienten tan dueños de las iglesias y manipulan a las ovejas, manipulan las iglesias, manipulan a las personas y se les olvida que el dueño de la iglesia no son ellos. El dueño de la iglesia no es un mero hombre. Ningún pastor, ningún obispo, ningún presbítero, ninguna junta de oficiales se puede pretender creer dueño de la iglesia, porque el único dueño y señor de la iglesia es el Señor Jesucristo, el que la compró con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Por ende, no hay absolutamente nadie que pueda pagar el precio para poder autodeclararse o para poder pretender con sus actitudes ser dueño de la iglesia del Señor Jesucristo, adueñarse. No hay nadie que tenga la altura de pagar el precio que uno ya lo pagó en la cruz del Calvario, porque Jesucristo nos compró a precio de sangre y Él es el dueño y Señor de cada una de las iglesias. El dueño y Señor también específicamente de esta iglesia de Sardis. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esas son las dos presentaciones. Esas son el que tiene los 7 espíritus de Dios y el que tiene las 7 estrellas. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos avanzando. Y ahora viene directamente el mensaje a la iglesia de Sardis, el mensaje. Y parte con el reproche, como ya hemos dicho en la introducción, esta iglesia no tiene elogios, porque Jesús no va tampoco a inventar elogios o reconocimiento donde no los hay. Entonces, era triste y deplorable la condición de esta iglesia. El reproche parte diciendo, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué terrible el diagnóstico, qué terrible el informe que el Señor está dando acerca de esta iglesia. Mire, hay un trasfondo histórico que podemos rescatar en esto, porque recordemos que en el ámbito de la ciudad, ellos eran una capital muy importante, pero en ese tiempo de la iglesia ya no eran una capital tan importante, sino que eso era algo del pasado, eso era algo de siglos atrás. Entonces, era una ciudad que en lo general vivían del esplendor del ayer, vivían del ayer, es decir, se jactaban de su pasado. Entonces, esto es muy similar a esta triste característica de esta iglesia, una congregación que aparenta, una congregación que tiene fama de estar viva. Jesús le dice, tienes nombre de que vives. O sea, una congregación, una iglesia que tenía fama de estar viva. Tal vez eran carismáticos, tal vez tenían un lindo coro, tal vez estructuralmente eran muy atractivos, tal vez era el templo más precioso. Estoy parafraseando un poco. Aparentaban una fama, aparentaba ser una iglesia viva, porque tal vez tenían un carisma, tal vez tenían un poder de atracción, pero Jesús los diagnostica como muertos. Bendito sea el nombre
del Señor. Ahora, ¿cómo podemos seguir explicando esto? Notemos que el Nuevo Testamento compara siempre la muerte con el pecado. El que se entrega a los placeres está muerto. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 6. Así lo dice. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. O sea, el resultado de vivir en pecado es una muerte espiritual. Y esa es la condición en la cual estaba viviendo esta iglesia. O sea, era una iglesia que tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta porque se había entregado a los placeres, se había entregado al pecado. Por eso hago notar esto de que el Nuevo Testamento siempre compara la muerte con el pecado. Es como lo que podemos ver en la historia que presentó el Señor Jesucristo del Hijo Pródigo. En Lucas capítulo 15, versículo 24, ¿cómo es que dice el Padre cuando está celebrando, cuando está alegre por la llegada de su Hijo? Él dijo, mi hijo muerto era. Él no estaba muerto físicamente. No. Pero dice, mi hijo muerto era. ¿Por qué? Porque andaba viviendo perdidamente, se había entregado también a los placeres. Y dice, mi hijo muerto era y vivió otra vez. Bendito sea el nombre del Señor. Recordemos, recordemos también que Pablo le dice a los efesios que antes de llegar a Cristo, estaban muertos en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces siempre se compara la muerte con las personas que viven pecado. Entonces, este pequeño análisis en el Nuevo Testamento nos arroja luz de por qué el Señor Jesucristo declara a esta iglesia que está muerta, a pesar de su fama, a pesar de que tal vez todos creían de que Sardis se trataba de una iglesia viva, tal vez el mismo Juan tenía dentro de su corazón de que Sardis era una iglesia que estaba viva, pero Jesús dice que está muerta. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, qué terrible reproche. Mire, quiero que notemos dos cosas importantes. A esta iglesia no se le acusa de un problema de herejía, ¿cierto? Como lo vimos en la iglesia de Pérgamo con nuestro hermano Polo, o como lo vimos en la clase anterior con la iglesia de Tiatira, que eran acusados de herejía, o sea, habían serios problemas de apostasía en el área teológica. Esto lo hemos explicado, de que hay apostasía teológica en cuanto a hacer herejía de la fe, y también está la apostasía moral. Entonces, cuando hablamos de estas palabras del Señor Jesucristo, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto, no es una apostasía teológica, no es un problema de herejía, sino que es un problema moral, es una apostasía moral. Entonces, aunque no eran acusados de herejías en cuanto a lo doctrinal, no era una iglesia viva. No era una iglesia viva. Porque sabe que, y anoté esto, no hay nada peor que un Estado muy ortodoxo, quizás en cuanto a la doctrina, porque el cristiano puede ser bien ortodoxo, puede ser bien fundamentalista en cuanto a la doctrina, pero perezoso espiritualmente y cayendo en un grave deterioro moral. Hasta tal punto de que hay muchos cristianos el día de hoy, hay mucha iglesia el día de hoy, que el Señor Jesucristo conoce sus obras y que pueden tener fama de que están vivas. Como les decía, tremendos templos, tremendos coros, tal vez gente adinerada, gente pudiente, tal vez iglesias, hablando estructuralmente también, imponentes, pero el Señor Jesucristo, con sus ojos de fuego, las analiza y las declara iglesias muertas. Entonces eso es lo primero que quería hacer notar. Y lo segundo es que
esta iglesia no era tampoco objeto de ataques externos, como ocurría, como en Tiatira se metió esa tal Jezabel, ¿cierto? En Pérgamo se metieron los Nicolaitas, en Filadelfia aquellos falsos judíos, los que se decían ser judíos y no lo eran. Ya habían ataques externos, habían invasiones externas que introducían tremendas herejías dentro de la iglesia. Pero no, esta iglesia de Sardi no tenía ataques externos ni por paganos ni por judíos. ¿Por qué? Porque la verdad es que estaban tan muertos que no le eran problema a nadie. Estaban tan muertos que no afectaban a nadie. Una iglesia que esté viva siempre recibirá oposición. Siempre va a recibir oposición. Como el Señor Jesucristo mismo recibió tanta oposición, el apóstol Pablo recibió oposición. Y el apóstol Pablo, o sea, veamos la altura de hombre de Dios que también recibió oposición. Porque uno de los grandes padecimientos que nombra el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, que estaba entre falsos hermanos, o sea, recibía oposición. Pablo también tenía problemas. Pablo le dice a los Gálatas, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Había oposiciones. Entonces, siempre va a ocurrir con una iglesia que cuando una iglesia es apegada a la doctrina bíblica, a la doctrina apostólica, y una iglesia que no solamente se apega en el estudio de las escrituras, sino que la practica, que la vive, muchas veces va a traer oposición. Mire, Jesús dijo, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Lucas capítulo 6, versículo 26. O sea, de la iglesia de Sardi hablaban bien, tienen nombre de que 10, tenía buena reputación. De esta iglesia la gente de alrededor hablaba bien, pero estaban muertos. Entonces, hoy en día, las iglesias que tratamos, o los creyentes que tratamos de apegarnos a la doctrina bíblica lo más posible, y tratamos de vivir conforme a la palabra, tratamos de apegarnos, aunque sea en algo a lo que es la iglesia primitiva, a lo que fue la iglesia primitiva, eso muchas veces nos trae oposición, muchas veces, cuántas veces nos han tratado de legalistas, de anticuados, de enchapados a la antigua, ¿cierto? Ocurre, pero cuando ocurren esas cosas es señal de que estamos haciendo las cosas bien. Porque hay de nosotros, como dice el Señor Jesucristo, si todo lo que dijeran de nosotros mismos fuera bueno. No, siempre van a haber críticas, siempre van a haber oposiciones, siempre van a haber ataques cuando se anda conforme a la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos avanzando. Pero lo maravilloso de esto, o sea, que fuerte la frase esta, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vive y están muertos. Jesús fue directo, Jesús fue fuerte. Hoy en día le decimos a un cristiano que está muerto es como echarle un garabato. Sí, porque suena ofensivo, suena fuerte. Jesús fue fuerte y claro. Y es fuerte esta frase. Yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. Pero ¿sabes lo que es lo maravilloso de esto? Es que Jesucristo en su amor y misericordia se presentó a ellos como el que tiene la plenitud del Espíritu Santo, ¿cierto? Lo vimos, lo que tiene los 7 Espíritus de Dios y que posee cada una de las estrellas en su diestra, el dueño y señor de la iglesia. ¿Por qué se presenta de esta manera? Para mostrarle que Él es su única esperanza para volver a darles vida. Que el Espíritu Santo podía operar sobre ellos para ordenarlos y para darles vida. Esto es como lo que ocurrió en la visión de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos. O sea, una mortandad pero tremenda. Y el Señor le pregunta a Ezequiel, ¿cierto? Esto aparece en Ezequiel 37. El Señor le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Entonces,
Después cuando ocurre el clamor, Señor, sopla desde los cuatro vientos. El Espíritu de Dios sopló, espíritu de vida fue soplado en ese lugar y aquellos huesos comenzaron a revivir, le comenzó a salir la carne, le comenzaron a salir los tendones y se transformaron en un ejército poderoso. Bendito sea el nombre del Señor, porque el poder de dar vida a lo que está muerto, ese es el poder de Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo. Por ende, es fuerte el reproche, pero con su sola presentación, el Señor Jesucristo le estaba dando tremenda esperanza a esta iglesia de que podía volver a vivir, de que podía ocurrir un gran avivamiento en medio de ellos si así se lo disponían. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, después de este reproche, vemos exhortaciones y advertencias. Y en el versículo 2 del capítulo 3, la primera exhortación que vemos es: sé vigilante. Sé vigilante. Entonces, con esto de sé vigilante, también nos podemos remontar a algo histórico. Ya que en la antigua Sardis había un gran monte del cual brotaba, ¿cierto?, un monte grande, y de ese monte brotaba una serie de colinas. Entonces, en uno de aquellos altos lugares estaba la ciudad, lo que la hacía una ciudad muy difícil de atacar, ya que por los lados habían precipicios, y aquí también ellos con el tiempo se fueron expandiendo hacia los lados, pero en su principio esto ocurría con la ciudad. Estaban sobre la colina, entonces estaban los precipicios por los lados, y por el otro lado estaba el gran monte, que era también considerado como una cordillera de aquella zona. Entonces se decía que Sardis permanecía como una atalaya gigantesca. Eso se decía en el mundo antiguo, que era una ciudad como una atalaya, como una vigía gigantesca que vigilaba el valle de Hermo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces se le conocía como la gran atalaya, se le conocía como la gran vigilante. Ahora, a pesar de esto, sin embargo, ellos se sentían tan confiados por aquella ventaja que tenían, pero no se habían dado cuenta de algo, un serio detalle, ya que aquella colina era un tanto blanda. Entonces, era más como, por decirlo de alguna manera, era más como aquella colina como un montón de barro que como una roca. Entonces, como era blando, se formaban grietas, y esas grietas formaban senderos, o sea, se formaron caminos. Entonces, por esos caminos comenzaron a entrar los pelotones de soldados, encontrando una ciudad totalmente indefensa, encontrando una ciudad totalmente despreocupada, y así la invadieron, la saquearon y la destruyeron. Bendito sea el nombre del Señor. Sé vigilante. O sea, cuando el Señor Jesucristo les dice sé vigilante, ellos automáticamente podían pensar en su historia nacional, de lo que le ocurrió a la antigua ciudad de Sardis por confiarse, por descuidarse, por no vigilar completamente, por no ser una atalaya completamente. La destruyeron y la saquearon. Entonces, es curioso que lo mismo ocurría con aquella iglesia. Ellos estaban muy confiados de su buena reputación, como ya lo hemos dicho, estaban muy confiados de su fama, tenían nombre de que vivían, pero espiritualmente no estaban vigilando de la manera debida. No estaban vigilando. No era una iglesia que velaba, no era una iglesia vigilante. Entonces, no tenían defensa espiritual para continuar con vida. Cuántas grietas espiritualmente habían allí, por las cuales el enemigo entraba, por las cuales el pecado entraba, por las cuales la maldad entraba. Muchas grietas. Entonces,
el cuidado que debemos tener nosotros, porque a veces nosotros nos podemos sentir muy seguros con nuestro conocimiento, también quizá nuestra fama, nuestra reputación, o sea, hablando como iglesia o hablando también en sentido particular, incluso en el sentido familiar, podemos tener muy linda reputación, podemos tener años congregándonos, años en el Evangelio, podemos tener muchas cosas lindas, pero no debemos confiarnos, debemos estar siempre, pero siempre vigilantes, vigilantes. No confiarnos, no que por nuestros descuidos se vayan formando grietas espirituales por las cuales entre el pecado, por las cuales entre la maldad a nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, una iglesia viva o un cristiano vivo es una iglesia vigilante o un cristiano vigilante. Y esto es en toda área, en toda área. Mire, la Biblia nos dice que debemos ser vigilantes para estar alerta, como dice Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Debemos estar alerta. Debemos estar vigilantes ante las acechanzas del diablo, como dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor vuestro buscando a quien devorar. O sea, es otra razón por la cual las escrituras, el Señor nos manda a ser vigilantes. Debemos ser vigilantes contra la tentación. Mateo capítulo 26, versículo 41. Jesús estaba pasando por un momento difícil, quería velar. Toma a Pedro, Juan y a Jacobo, sus más cercanos, para entrar ahí en el huerto y así poder clamar, así poder estar velando. Entonces Jesús se apartó un poco de ellos, allí oró, allí clamó, y después, ¿cómo los encontró? Los encontró durmiendo, y les dice allí, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Y les dice lo que aparece ahí en Mateo 26, versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está siempre dispuesto, pero la carne es débil. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, también la Biblia nos muestra que debemos ser vigilantes contra las falsas enseñanzas. Vigilantes contra las falsas enseñanzas. Bendito sea el nombre del Señor, como lo podemos ver en Hechos capítulo 20, versículo 29 al 31. Dice, hablando el apóstol Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Les dice, velad. ¿Por qué? Porque habían hombres que hablaban cosas perversas, arrastrando a discípulos, a discípulos. Entonces, se vestían como ovejas, pero eran lobos rapaces, así como el diablo mismo se disfraza de ángel de luz. También la Biblia nos muestra que debemos ser vigilantes ante la venida del Señor. Como concluye la famosa parábola de las 10 vírgenes, diciendo, velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora en que vuestro Señor ha de venir. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, porque usted conoce la parábola o quizá no la conoce, pero bueno, habían 10 vírgenes, o sea, las 10 eran vírgenes. Podríamos decir que las 10 tenían una condición correcta. Las 10 estaban esperando lo mismo, estaban esperando al esposo, ¿cierto? Las 10 estaban en el lugar correcto, pero no las 10 estaban en la condición correcta. Ahí la parábola nos dice que habían
5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes tenían aceite de reserva para sus lámparas, para mantener sus lámparas encendidas. Y las imprudentes, las necias, las insensatas, no tenían esa reserva de aceite para estar expectante y vigilante. Entonces, cuando ya se acerca la medianoche, todas cabecearon, todas allí se durmieron, pero las prudentes al menos tenían su corazón velando, como dice el Cantares capítulo 5, la amada cuando dice yo dormía, pero mi corazón velaba, algo parecido. ¿Por qué? Porque aunque físicamente se cansaron y se durmieron, en su corazón estaban expectantes ante la venida del esposo. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, estaban en una condición de velar, de estar alerta. No así las insensatas, que después, cuando llegó el esposo, no tenían aceite para sus lámparas y así poder emprender el camino junto con él, y le pidieron aceite prestado y le dijeron que no, que tenían que comprar su propio aceite, y no alcanzaron porque cuando volvieron ya la puerta se había cerrado, el esposo ya había pasado, y allí para ella fue el lloro y el crujir de dientes. Y así el Señor Jesucristo concluye diciendo, velad, llorad, porque no sabéis ni el día ni la hora en que vuestro Señor vendrá. Debemos ser una iglesia vigilante. Una iglesia viva es una iglesia que vigila en todo tiempo. No estoy hablando literalmente de las vigilias. Es una actividad muy importante que podemos hacer como cristianos, no. Pero esto no habla solamente de hacer esas famosas vigilias, no. Esto habla de tener un corazón siempre expectante, un corazón siempre alerta a todos estos tópicos que estamos viendo. Estar alertas porque no es tiempo de dormir, estar alerta ante las acechanzas del diablo, estar alerta contra la tentación que está siempre en asedio contra nuestras vidas, estar vigilante, estar alerta contra las falsas enseñanzas que abundan, hoy en día abundan. Recuerda que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 4, ten cuidado de ti mismo, está alerta, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, hay una vigilancia, hay una alerta que nosotros también siempre debemos tener en ese ámbito. Amén. Y vigilantes ante la venida del Señor. Porque el tiempo está más cerca que nunca. El día, el momento, la hora en que ha de venir nuestro Señor está más cerca que nunca. Entonces eso le dice a la iglesia, sé vigilante. Seguimos avanzando. Luego le dice, afirma las otras cosas que están para morir. Esto también aparece en el versículo 2. ¿A qué se refiere con las otras cosas? Era lo que les quedaba, o sea que les quedaba sus formas, su estructura, las personas mismas, todo lo que estaba a punto de morir por falta de espiritualidad. Porque recordemos que Romanos capítulo 8, versículo 6 nos dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Había muchas personas más que podían ir ahí muriendo espiritualmente por causa de la degradación espiritual que había en esta iglesia. Entonces afirma las otras cosas que están para morir. Y dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces, esa frase es la gran razón por la cual Cristo les dice lo anterior. Sí, porque habían personas que podían estar haciendo obras, o sea, por lo mismo que tenía fama aquella iglesia, tenían nombre de que había, entonces podían estar haciendo obras, podían estar haciendo algunas cosas, pero esas cosas realmente, ¿qué le advierte el Señor? Aún esas cosas van a morir, aún esas cosas se van a acabar si ellos no cambiaban su actitud, si ellos no se arrepentían delante de Dios. Entonces le dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces ellos tenían obras,
pero estaban vacías del fruto del Espíritu. Esa era la realidad, porque el fruto del Espíritu es amor, fe, gozo, mansedumbre, etcétera, etcétera. Bendito sea el nombre del Señor. O podían estar en la condición que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase en lengua, o sea, lo carismático, si yo hablase en lengua humana y angélica y no tengo amor, de nada me sirve. Aunque diera todo mi cuerpo, aunque vendiera mis bienes y se lo diera a los pobres, aunque vendiera todo mi cuerpo para ser quemado, si no tengo amor, de nada vale. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, eso es lo que pasaba con esta iglesia. A esta iglesia le faltaba peso espiritual y lo podemos ejemplificar o ilustrar como lo que aparece en Daniel capítulo 5, versículo 27, lo que Dios le escribe al rey Belsasar allí en en la muralla. Le escribe una de las palabras que le escribe, Tekel, el dedo de Dios escribe, Tekel, pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. ¿A cuántos tal vez el Señor nos podría pesar y diagnosticar de esa manera? Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Fuiste hallado negligente. O sea, eso el Señor espiritualmente lo puede escribir en las murallas de nuestra casa, lo puede escribir en las murallas de las iglesias, aún en las murallas de nuestro corazón. Hallarnos faltos delante de Dios por falta de peso espiritual. Porque muchas veces la iglesia, en términos generales, los cristianos, tener fama de que viven, pero muertos están delante del Dios del cielo. Luego en el versículo 3 le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. O sea, así sigue la exhortación. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Cuando vemos la acción o el verbo que le dice acuérdate, eso está en imperativo presente. Se podría leer mantén vivo tu recuerdo. Mantén vivo tu recuerdo. ¿Qué le estaba diciendo? Jesús le estaba diciendo a esa iglesia que estaba en letargo espiritual que vuelvan a la alegría con que oyeron por primera vez el Evangelio. Eso es lo que falta muchas veces. Volver al gozo, volver a la alegría cuando recibimos el Evangelio, cuando nos predicaron, cuando comenzamos. Es como lo que le dijo el Señor Jesucristo también a una iglesia que estaba en una seria decadencia. Le dijo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por cuanto acuérdate de dónde has caído. Acuérdate. Muchas veces debemos recordar. Muchas veces debemos echar el cassette atrás y acordarnos de cuando recibimos, de cuando oímos, de cuando comenzamos en el Evangelio, la alegría que teníamos para servir a Dios. Éramos los más entusiastas, andábamos en toda, éramos los piérdete una dentro de la iglesia. Éramos los que estábamos allí al pie del cañón. ¿Y qué nos pasó con el tiempo? Muchas veces nos vamos enfriando, caemos en un letargo espiritual. ¿Y cuántos quizás ya llegando a un estado de tener nombre de que viven, de seguir llamándose evangélicos, seguir llamándose cristianos, pero lamentablemente caer en una mortandad espiritual? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces eso Jesús le está diciendo, que vuelvan a la alegría, que recuerden sus inicios en el Evangelio. Quizás cuando aquella obra misionera se comenzó a levantar. Aquella obra misionera se comenzó a levantar allí en la ciudad de Sardis. Tal vez, ¿cómo habrá habido un avivamiento en ese lugar en los días del fuego de la iglesia primitiva? Cosas tremendas, cosas maravillosas tienen que haber ocurrido en aquel entonces. Eso es lo que le está pidiendo el Señor Jesucristo que recuerden. Mire, se dice que esta iglesia fue fundada alrededor del 50 después de Cristo. Se dice.
Y este mensaje fue escrito aproximadamente en el 90. Habían transcurrido 40 años de sus inicios en el Evangelio. Debían volver a vivir como al principio y guardar las palabras de Dios. Porque le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Guárdalo, volver a vivirlo, volver a poner por obra las palabras de Dios. Bendito sea su nombre. Luego les dice, y arrepiéntete. El recordar los debía llevar al arrepentimiento. Aquí también arrepiéntete es un verbo imperativo que denota una acción concreta. No era algo superficial, no. Una acción concreta, como dice también esa palabra en el griego, metanoia, que habla de un cambio de actitud, de un cambio de mente, de un cambio de corazón. O sea, aquí en este momento el Señor les dice que ellos tenían que tener un momento decisivo. O sea, recordar y tener un momento decisivo de abandonar lo malo y comenzar de nuevo. Comenzar de nuevo. Bendito sea el nombre del Señor, porque su esperanza no estaba en ellos mismos. Su esperanza estaba en aquel que tiene los 7 espíritus de Dios, aquel que tiene la plenitud del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, de manera que si ellos se arrepentían de su maldad, si se arrepentían de sus pecados, el Señor Jesucristo mismo, el Espíritu Santo mismo, soplaría espíritu de vida sobre ellos y volverían a vivir, volverían a ser llenos del Espíritu Santo, volverían a ser una iglesia viva, una iglesia que impacta el mundo, una iglesia sal de la tierra, una iglesia luz del mundo, una iglesia columna y baluarte de la verdad, una iglesia misionera, una iglesia poderosa, una iglesia viva. Eso es lo que quería el Señor Jesucristo para aquella iglesia. Quería restaurarla, quería renovarla. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 3 les dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo vendrá Jesús sobre ellos? Él podría venir sobre ellos en un sentido de traer juicio inmediato. Podía estar refiriéndose a eso. O podría también refiriéndose en un sentido de que de su venida por la iglesia, en el rapto de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, perfectamente también podía estarse refiriendo a la venida del arrebatamiento, del rapto de la iglesia, como sale expresado en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces, el arrebatamiento los podía sorprender como ladrones, es decir, no iban a estar preparados. Eso quiere decir que no iban a estar preparados para tan grande acontecimiento. En cualquier sentido muestra que su venida puede ser repentina. Podía ser repentino un juicio inmediato o podía ser repentino el arrebatamiento sin anunciarse. Un ladrón entra a una casa sin anuncio, sin anunciarse. Así que ellos debían velar. Ellos debían volver a vivir. Ellos debían avivar el fuego que estaba extinguido, que ya tal vez quedaban las puras cenizas, pero avivar. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 6. Volver a vivir, reavivarse, restablecerse, volver a velar, volver a estar alerta, volver a estar vigilante. Bendito sea el nombre del Señor.
Hasta aquí llegamos el día de hoy. Hasta aquí llegamos con esta clase. Amén. Y ya esta primera parte del estudio de Sardi nos hace meditar, nos hace autoanalizarnos. Porque cuánto cristiano hoy en día tiene fama de que vive, pero está muerto espiritualmente. Porque no ha velado, porque se ha despreocupado, porque ya ni siquiera la palabra de Dios quiere oír, ya cuántos ni siquiera se congregaban antes de la pandemia, ahora no participan de las actividades, tampoco tienen comunión íntima con Dios y están ahí, que todos saben que todavía es evangélico, pero tal vez muerto. Bendito sea el nombre del Señor. Pero este también es un mensaje de esperanza al saber que el que escribió este mensaje, el que aplica este mensaje, es el Señor Jesucristo, aquel que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas en su diestra, y que da la esperanza de poder volver a soplar vida. Si nosotros recordamos, recordamos lo que recibimos y oímos un día cuando el Evangelio llegó a nosotros, y eso produce un arrepentimiento en la iglesia, un arrepentimiento en el cristiano, un arrepentimiento en quien sea, allí ese bendito Espíritu de Dios puede volver a soplar para volver a ser lleno del Espíritu Santo, volver a reavivarse y volver a estar vigilante ante tantas cosas que ocurren en esta vida. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Amén. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios mío, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por esta primera parte de este estudio de la iglesia de Sardis, Señor. Gracias, Padre amado, porque podemos traer preciosa enseñanza para nuestra vida, Dios mío. Oh Señor bendito, enseñanza que nos lleva al autoanálisis, Señor. Oh Dios mío, enseñanza que nos lleva a hacer una introspección, Dios mío, y ver cómo estamos, Señor, delante de ti. Oh Señor bendito, no vaya a ser que tengamos fama de vivo, la fama del buen cristiano, la fama del predicador, la fama del ministro, la fama de quien sea, pero delante de ti, delante de tus ojos como llama de fuego, estar muertos espiritualmente, Señor bendito. Oh Dios mío, pero yo sé, Señor, que si alguien se vio tocado con esta palabra, Señor bendito, tú puedes soplar sobre su vida, tú puedes volver a darle vida, porque el que esté muerto, si cree en ti, puede resucitar, puede revivir, Dios mío, en el Espíritu, Señor bendito. Por eso, Espíritu Santo, sopla desde los 4 vientos, Dios mío, y llena con tu gloria, llena con tu presencia, vuelve a dar vida donde no la hay. Oh Señor bendito, iglesias que tal vez están espiritualmente como un valle de huesos secos, Dios mío, porque tal vez se sienten ya de esa manera por haberse apartado de ti, apartado de tu comunión, apartado de tu palabra, oh Dios mío. Pero cuando hablamos de un valle de huesos secos ante los ojos de los hombres, no tiene esperanza, Dios mío, pero si tu espíritu sopla, esos huesos se pueden restablecer, Señor bendito, y convertirse en un ejército poderoso. Oh Dios mío, gracias por tu palabra, Señor, la cual siempre trae vida a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Dios mío, por esta bendición, la cual es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. La próxima clase continuamos con la segunda parte de la iglesia de Sardis. Un abrazo para todos, a todos mis hermanos desde Iquique a Chiloé y también de otras congregaciones, naturalmente, sean bendecidos de parte del Señor, y obviamente también enviamos un cariñoso saludo a quien nos habilita para poder estar haciendo estudio en esta hora, a nuestro obispo Nelson Aranguis López. Amén. Dios les bendiga. Será hasta una próxima oportunidad. Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en este nuevo día viernes.